¿Alguna vez has tenido que levantarte varias veces en la noche solo para ir al baño? ¿Te has encontrado que tienes que esperar más de lo habitual para iniciar la micción? ¿Y durante el día has notado que necesitas ir al baño con más frecuencia, incluso cuando recién acabas de salir del baño? Si te has hecho alguna de estas preguntas o si te has visto en alguna de estas situaciones, es porque tal vez estás presentando los síntomas de una enfermedad que es bastante frecuente en los hombres mayores de 40 años. Estoy hablando de la hiperplasia prostática benigna. Así que si alguna de estas preguntas o de estas situaciones resuena contigo, es importante que veas este video en toda su extensión. Pero para entender adecuadamente qué es la hiperplasia prostática benigna, es muy importante que sepamos qué es la próstata y cuál es su función. La próstata es una pequeña glándula que forma parte del sistema reproductor masculino. Está ubicada debajo de la vejiga, justo delante del recto y rodea la uretra, que es el tubo por donde sale la orina de la vejiga. Su tamaño y forma se asemejan a una nuez o a una castaña. La principal función de la próstata es producir y secretar parte del líquido seminal, que es el fluido en el que los espermatozoides se transportan durante la eyaculación. Este líquido es crucial porque no solo nutre a los espermatozoides, sino que también crea un medio adecuado para que los espermatozoides puedan moverse eficazmente. Piensa en la glándula prostática como una de las 3 fábricas que intervienen en la eyaculación masculina. Además, el músculo liso que rodea la glándula prostática se contrae durante la eyaculación, lo cual es un factor importante durante el orgasmo, y esto revela el papel importante que tiene la glándula prostática no solo en la fertilidad, sino en el disfrute de la sexualidad. Visualizamos esto con una analogía. Imagínate que la próstata es como una estación de bombeo en una red de agua, donde el líquido seminal sería el agua y la uretra sería el tubo que lleva esta agua hacia afuera. La próstata asegura que el agua sea rica en nutrientes y que tenga la presión adecuada para su viaje. Entender la ubicación y función de la próstata es fundamental, ya que cualquier alteración en su tamaño o en su función pueden tener repercusiones directas no solo en la salud reproductiva, sino también en la urinaria, como veremos al hablar de la hiperplasia prostática benigna. Ahora hablemos de lo que es la hiperplasia prostática benigna. Con el paso del tiempo, especialmente a partir de los 45 a 50 años, muchos hombres experimentan un crecimiento benigno de esta glándula. A este crecimiento lo llamamos hiperplasia prostática benigna o con las siglas HPB. Aunque benigno significa que no es canceroso, el aumento de tamaño de la próstata puede comenzar a comprimir la uretra. Esto dificulta el flujo normal de la orina y es aquí donde comienzan los problemas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una hiperplasia prostática benigna? Entre los factores que están descritos en la literatura científica que producen hiperplasia prostática benigna están los siguientes. Primero, la edad. La hiperplasia prostática benigna se asocia con la edad y su incidencia aumenta significativamente después de los 40 años. Segundo, los antecedentes familiares. Tener un pariente consanguíneo con problemas de próstata significa que es más probable que tengas problemas con la próstata. Tercero, diabetes y enfermedades cardíacas. Los estudios muestran que la diabetes podría aumentar el riesgo de hiperplasia prostática benigna, al igual que las enfermedades cardíacas. Cuarto, estilos de vida. La obesidad aumenta el riesgo de hiperplasia prostática benigna. Hacer ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo. La raza. La hiperplasia prostática benigna es más común en los pacientes afrodescendientes. Ahora hablemos de los síntomas que podrías estar experimentando en el caso de que estés desarrollando una hiperplasia prostática benigna. Los síntomas que produce la hiperplasia prostática benigna generalmente se clasifican en 2 categorías: los síntomas irritativos y los síntomas obstructivos. Los síntomas irritativos se refieren a la irritación que genera el crecimiento de la glándula prostática tanto en la uretra como en el esfínter vesical. Y estos son básicamente 2: la frecuencia en el aumento de las micciones durante el día y la nicturia, que es ese deseo frecuente de ir al baño durante la noche.
Los síntomas obstructivos tienen que ver sobre todo con el calibre del chorro, el retardo en el inicio de la micción, la orina entrecortada y el goteo postmiccional. En casos más avanzados, los síntomas obstructivos podrían avanzar a una obstrucción completa de la vía urinaria distal, es decir, un paciente que ya no puede orinar, y cuando asocia otros síntomas más graves podría presentar el paciente incluso hematuria, y todos estos síntomas, tanto los irritativos como los obstructivos, podrían exacerbarse con el desarrollo de una infección de vías urinarias, ya que la hiperplasia prostática benigna es el principal factor de riesgo para que un hombre mayor de 40 años desarrolle una infección del tracto urinario. Ahora hablemos del diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna y concretamente desde el punto de vista imagenológico, que es la especialidad que yo ejerzo como médico radiólogo. ¿Cómo confirmamos que estos síntomas se deben a la hiperplasia prostática benigna? Aquí es donde la tecnología de imágenes médicas entra en juego. Utilizamos la ecografía o ultrasonido para obtener una imagen clara de lo grande que se ha vuelto la próstata. Esta técnica es menos invasiva y nos proporciona información valiosa sobre el sistema urinario. En un examen típico, evaluamos ambos riñones, la vejiga y por supuesto la glándula prostática. Diagnosticar la hiperplasia prostática benigna a tiempo es crucial porque permite implementar tratamientos que pueden aliviar significativamente los síntomas y mejorar tu calidad de vida. Desde medicamentos que ayudan a relajar los músculos de la próstata hasta procedimientos quirúrgicos más avanzados para aquellos casos más severos. Durante la ecografía, un punto crucial que observamos es la vejiga. Medimos el volumen de orina antes y después de la micción del paciente. Esta medición es fundamental porque nos ayuda a entender si la próstata agrandada está afectando la capacidad de la vejiga para vaciarse completamente. Si el volumen postmiccional es mayor del 10% del volumen total o más de 30 centímetros cúbicos en términos absolutos, esto indica que hay una obstrucción significativa causada por la próstata. Un volumen postmiccional aumentado no es solo un número en un informe, tiene consecuencias reales para la salud. Puede aumentar el riesgo de infecciones del tracto urinario debido a la orina que se estanca en la vejiga. Además, estos pacientes a menudo experimentan poliaquiuria, es decir, necesidad frecuente de orinar porque la vejiga no se vacía completamente en cada visita al baño. Observen esta imagen de una ecografía de la vejiga. Aquí pueden ver el volumen de orina restante postmicción. Este es un indicativo claro de que la próstata está ejerciendo una presión significativa sobre la uretra, lo que impide un vaciado completo. Cuando el volumen postmiccional está consistentemente elevado debido a una hiperplasia prostática, la vejiga se ve obligada a trabajar más duro para expulsar la orina. Esto puede llevar a una condición conocida como vejiga de lucha, donde el músculo detrusor de la vejiga se hipertrofia. Esta hipertrofia es un intento de la vejiga por superar la obstrucción, pero a largo plazo puede llevar a complicaciones más serias. En esta imagen observamos cómo la glándula prostática se encuentra aumentada de tamaño y cómo su lóbulo central protruye en la pared posterior inferior de la vejiga. Tanto el volumen de la glándula prostática como los milímetros de protrusión de esta sobre la vejiga son un indicativo importante para que el urólogo, junto con el volumen postmiccional, establezca el grado de obstrucción que presenta el paciente y de este modo pueda determinar si requiere tratamiento farmacológico o requiere un tratamiento quirúrgico. Otro aspecto importante, sobre todo del informe radiológico, es entender los grados de hiperplasia prostática. Los grados de hiperplasia prostática clásicamente se definen en 4 estadios o 4 categorías. Se enumeran de la 1 a la 4, siendo mucho más severa la 4 y mucho más leve la 1. El volumen varía según la categoría y según la fuente bibliográfica. En mi caso utilizamos una escala de clasificación cada 20 centímetros cúbicos, es decir, establecemos como normal una glándula prostática por debajo de 20 centímetros cúbicos.
El grado 1 de hiperplasia prostática estaría entre 20 y 40 centímetros cúbicos. El grado 2 entre 40 y 60 centímetros cúbicos, el grado 3 entre 60 y 80 centímetros cúbicos y el grado 4 aquellas próstatas mayores a 80 centímetros cúbicos. Esto podría variar según la fuente bibliográfica que esté utilizando el médico radiólogo. Sin embargo, esta es una escala bastante aceptada y nos permite generalizar de una forma más sencilla el informe radiológico. Otro aspecto importante es entender el papel que tiene la hiperplasia prostática benigna con el antígeno prostático específico o el PSA, que es el examen en sangre que se evalúa para evaluar sobre todo el cáncer de próstata. Muchos pacientes que tienen síntomas urinarios y que durante la ecografía les informamos que tienen una hiperplasia prostática se sorprenden y nos dicen, nos interpelan, pero ¿cómo es posible que tenga una hiperplasia prostática si el antígeno prostático está normal? Bueno, la respuesta a esto es que el antígeno prostático específico es sobre todo para el cáncer de próstata. Es una proteína que producen las células glandulares de la glándula prostática y que evalúa básicamente el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Pero recuerden que la hiperplasia prostática benigna no es un crecimiento canceroso, sino un crecimiento benigno. Por lo tanto, incluso en próstatas bastante aumentadas de tamaño podemos encontrar valores de PSA normales. El volumen prostático y los niveles séricos o niveles en sangre de PSA no son directamente proporcionales. No nos debemos justificar de no hacernos los exámenes, por ejemplo la ecografía de vías urinarias, si el paciente presenta un antígeno prostático normal. Aunque el antígeno prostático específico es comúnmente conocido por su rol en la detección del cáncer de próstata, su relación con la hiperplasia prostática no es lineal. En casos de hiperplasia, es posible encontrar valores normales de PSA. Por lo tanto, mientras que el PSA es una herramienta valiosa en el diagnóstico y monitoreo del cáncer de próstata, no es tan indicativo en casos de hiperplasia prostática benigna. Esto subraya la importancia de no depender únicamente del PSA para evaluar la salud prostática, especialmente en la presencia de una hiperplasia. Las evaluaciones ecográficas y los síntomas clínicos juegan un papel crucial en la determinación del manejo adecuado de la hiperplasia prostática benigna. Bueno, si han llegado hasta aquí, los invito a suscribirse al canal, a dejarnos un buen like y a dejarme sus comentarios si tienen dudas, inquietudes o nos quieren hacer algún tipo de retroalimentación. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.